Hoy nos encontramos y le damos la bienvenida al compañero Arata. Muchas gracias. Es un orgullo para nosotros tenerlo aquí, en una franca coordinación que venimos llevando adelante desde hace un tiempo con la Facultad de Ciencias de la Educación de UNER, en particular con Mariana y con Janet, y por supuesto con la decana, que constituimos un vínculo afectuoso y de trabajo permanente para ir coordinando lo que para nosotros es esencial, que es cómo pensamos hoy distintos espacios de la educación pública, sobre todo en tiempos donde, entiendo, va a ser parte del diálogo de hoy, en tiempos donde hay tres cuestiones que se han puesto en cuestión y que nos atraviesan a nosotros, que es el lugar del docente, el lugar de la escuela pública y el del Estado en este tema. ¿Cuál es la responsabilidad? Transitamos tiempos que para nosotros son profundamente sombríos. Un sindicato que hoy defiende con toda la fuerza que tiene en sus manos y en sus brazos los derechos que hemos conquistado a lo largo de los años, que no es solamente derecho de docentes, sino fundamentalmente una educación pública de calidad que siga insistiendo en que todos y cada uno de los estudiantes tengan derecho a la ESI, tengan derecho a ser incluidos sin ningún tipo de discriminación y que tenga un Estado que vele responsablemente por cada uno de aquellos que en la escuela puedan construir un camino distinto y que la clase social y el origen no sea determinante. Defendemos esa escuela, por lo tanto, encontrarnos a discutir estas cosas para nosotros es extremadamente valioso, porque nos atraviesa, nos transita, se nos va la vida en discutir estas cuestiones que necesitamos ponerlas sobre la mesa. En tiempos, lo decimos una vez más, donde el gobierno nacional está dispuesto a destruir nuestro sistema educativo y donde el gobierno provincial acompaña con el desfinanciamiento no solamente de nuestras escuelas, sino de nuestro trabajo docente. Por lo tanto, sépanlo, le damos la bienvenida en este marco. Nos enorgullece poder tenernos aquí para seguir conversando de estas cosas que tanto nos interesan y esperemos que podamos ir construyendo conjuntamente un camino que nos ayude a pensar algo distinto de lo que estamos transitando. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. No, pero no te escuchan por el micrófono, por la transmisión. Buenas tardes, bueno, nuevamente un orgullo estar acá en nuestro lugar como trabajadores de la educación. Y bueno, básicamente agradecer, muy atinado lo que ha dicho Martín, pero agradecer al sindicato, agradecer a nuestra facultad, a la señora decana, a la secretaria académica, a la coordinación de carrera, al Instituto de Estudios Sociales y CONICET, a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, a la carrera de Ciencias, a distintas carreras de Ciencias Sociales que nos vienen acompañando en estas iniciativas, y especialmente a los compañeros de Villaguay, con los de la Escuela Normal Martiniana de Guillamón, a Luciano Tom, colega nuestra, que hemos comenzado a trabajar algunas iniciativas que esperemos puedan concretarse, vinculadas a la extensión y sobre estos problemas con el campo de la historia y de la educación. Así que bueno, un placer, un gusto y continuaremos, si es posible, en próximos encuentros que los invitaré a una serie de ciclos y conversaciones, debates que estamos trabajando de modo colectivo e interinstitucional.
Bueno, buenas tardes. Vamos a contarles un poco quién es Nicolás. Nicolás Arata es presidente de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación. Fue director de Formación y Movilización de Conocimiento del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Es doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Investigaciones Educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas del CIPESTAB, México. Es magíster en Ciencias Sociales, especialidad de Educación por CLACSO, sede de Buenos Aires. Es licenciado en Ciencias de la Educación por UBA, profesor de Historia de la Educación Argentina en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre la temática y actualmente dirige la colección Hacer Pedagogía de la editorial Prometeo. Bueno, con mucho gusto los dejamos en manos de Nicolás y las primeras palabras de Elsa Boykens. Agradecer a nuestros estudiantes de profesorado de licenciatura de Ciencias de la Educación que han estado trabajando todo a bordo con estas iniciativas. Muy bien, bien por los estudiantes. Bueno, y seguimos entonces con los agradecimientos, acá, bueno, muy contentos con la presencia de Nicolás Arata, y decir que en nuestro caso, desde la Facultad de Ciencias de la Educación, bueno, celebramos y agradecemos estos encuentros, que estemos acá reunidos en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, en la sede de Paraná. Para nosotros son muy valiosas estas instancias y estos espacios de trabajo conjunto y de formación y de intercambio. Y en ese sentido también un reconocimiento especial tanto al estudiantado, a quienes han estado trabajando, y al equipo docente que han estado todos estos días trabajando. Hacíamos una broma recién con Nicolás que lo han exprimido, porque desde que llegó ha estado en numerosas actividades, y bueno, nos parece como muy interesante esta posibilidad de reunirnos para intercambiar, para pensar y para producir conocimiento socialmente valioso de manera interdisciplinaria. Entonces, decir que estas actividades, bueno, han estado organizadas por el Instituto de Estudios Sociales, INES CONICET UNER, la Coordinación de Carrera de Ciencias de la Educación, las profesoras y quienes trabajan en las cátedras Historias del Pensamiento, Historia de la Educación, del profesorado y de la licenciatura en Ciencias de la Educación, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNED, las cátedras Historias de las Ideas 1, Historia Social y del Estado Argentino del siglo XX, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UADE, y que cuentan con el apoyo y la coorganización de ACMER Seccional Paraná. Así que a nosotros nos parece que es muy valioso que nos podamos reunir y trabajar, y que haya un grupo de gente que es la que motiva, impulsa, organiza para que esto se lleve adelante. Así que, bueno, felicitar por este trabajo. Y en esta apertura, lo que a mí quería compartir es que ya, bueno, cuando la conferencia y la presentación es qué aportes le hace la historia a la formación educativa, y el libro, del cual hoy también se va a hablar, son las actas reunidas del Congreso Pedagógico de 1882, La Educación como Pasión Pública. Ese es el nombre, y creo que lo que me parecía sumamente interesante es esto, ¿no? Es la educación como pasión pública, y que lo reúne, porque como unimos las actas, que uno puede decir, che, qué pesado ponerme a leer las actas. Literal. Sí, literal. Miren, acá está. Y yo lo descargué, no está fácil leerlo digital, pero bueno, pero quería decir qué gran trabajo, ¿sí? Y hacer un recorrido por ese libro que está ahí, y que eso que está ahí también está para una descarga libre. Si no lo saben, lo pueden, buscan el libro, y eso se descarga y se lee de manera libre, lo cual también es muy valioso, tanto para leer por gusto como para leer si estamos formándonos.
Y justamente, bueno, una de las cosas de este libro es que está dedicado, entre otras personas que ayudaron a escanear, que ayudaron a sintetizar, está dedicado a la pedagoga, a la profesora, que fue también profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias de la Educación, allá cuando recién comenzaba en 1984 el reinicio democrático. La veo allá Susana Berger, que fue parte de ese proceso, y que posiblemente haya andado compartiendo esos tiempos con Adriana Puigro. Entonces, a mí me parecía muy valioso también que este libro esté dedicado a lo que él, Nicolás, dice, a la maestra de generaciones de pedagogos y pedagogas por habernos enseñado a pensar en libertad. Y bueno, y está bueno, ¿no?, a pensar en qué libertad, una libertad que hoy está tensionada en su significante, pero que es una libertad que nosotros consideramos que es una libertad basada en los derechos colectivos, y no en solo los derechos a hacer lo que cada uno tiene ganas sin importar la comunidad, el bienestar de todos, y pensando en el derecho que tenemos todos como sociedad a poder formarnos, a poder acceder a una vida digna. Entonces, justamente acá Nicolás lo que hace es, en este libro, bueno, primero ponerse a investigar. Y él dice por ahí, en una de las, hay una introducción, y él dice que una de las preocupaciones que él tenía al ir haciendo este trabajo es que, como dice Borges, estas actas no fueran similares a las actas o al mismo estado de los mapas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía él para poder hacer estas actas y darle una unidad y darle una organización? Entonces, yo me lo imaginaba, Nicolás, en este trabajo de ir viendo qué había sucedido en lo que era ese congreso de 1882, y cómo hacer esa selección, qué trabajo hacer para que tenga una unidad, una coherencia, y bueno, y cómo él justamente fue haciéndolo, creo que no solo, sino a partir de esas discusiones que tuvo. Entonces, bueno, cuando uno toma el libro, encuentra primero un estudio preliminar, donde él hace un análisis interesante sobre lo que significó en 1982, la historia, los topos y los protagonistas. Y luego nos invita a leer qué se habló en ese congreso, porque es cierto que en nuestra representación, cuando decimos el congreso, el cual se cumplió un aniversario y que fue el motivo que dijo, bueno, por esto vamos también a publicar este libro, pero a nosotros nos queda como que es, o sea, lo primero que uno dice, bueno, la ley 1420 y el congreso, lo que uno ve ahí es, bueno, la educación pública laica y gratuita. Y ahí quedamos, o sea, no somos tanto más en general, ¿no? Y bueno, y cuando uno agarra y se pone a ver este trabajo que hizo, va a ver cómo tuvo que elegir qué tópicos, ¿no? Y qué otras cosas se hablaban cuando estábamos pensando la educación como un sistema público, como un sistema del Estado. Y entonces, bueno, en esos, por ejemplo, se hablaba entre cómo iba a estar organizada la educación, quiénes tenían derecho a ir a educarse, qué pasaba con la educación de las mujeres, qué pasaba con la educación de la gente que vivía de las escuelas del campo, qué pasaba con los castigos físicos, qué pasaba con la higiene, entre otros tantos que vos ya los vas a desarrollar, ¿no? Entonces, justamente ya había habido instancias anteriores en donde desde el monitor de la educación y el otro era y otra de las revistas, bueno, lo que se hacía era, había habido intentos de publicar estos archivos, pero las publicaciones de estos archivos, bueno, justamente por la extensión que generan, habían tenido que tener una selección, ¿sí? Entonces, nos parece que en este trabajo que hace Nicolás, nos invita, bueno, él lo va diciendo,
Congreso Pedagógico de 1882 se lo considera uno de los acontecimientos más vivos de la historia de la educación pública y gratuita, como el rol principal del Estado en materia educativa. Sin embargo, se pregunta él, algunas interpretaciones sobre los alcances de este Congreso Pedagógico le imprimieron una notable carga teleológica y le asignaron a este evento no solo un carácter fundacional, sino la capacidad de haber instituido un sistema educativo completo. Es esta narrativa, dice Nicolás, la que hay que poner bajo sospecha, argumentando que las transformaciones históricas educativas no solo estuvieron marcadas por acontecimientos excepcionales, sino por eventos concurrentes o giros imperceptibles traducidos en tendencias de largo plazo. El Congreso Pedagógico es un acontecimiento singular, inscrito en procesos históricos de mediana y larga duración, y esta iniciativa se enmarca en el aniversario de una conmemoración que trasciende las formalidades que dicta la efeméride. A 140 años de la sanción de la Ley de Educación Común y ante discursos beligerantes que, amén de descalificar, tergiversan sentidos portadores de las mejores tradiciones construidas sobre la materia, es indispensable volver a contar en clave colectiva, situados en la diversidad de territorios y culturas pedagógicas existentes en nuestro país, y desde una perspectiva que ponga en diálogo la política con la historia, un episodio fundamental de la conformación de nuestro sistema educativo. Sin efectuar este ejercicio, ¿cómo seríamos capaces de sentar nuevas bases para la educación pública argentina del siglo XXI? Bueno, yo creo que ahí está, ¿sí?, esa invitación. Y justamente cuando algunos nos intentan convencer que la historia no sirve y que es puro presente, si tenemos puro presente y no podemos reconocer todo lo que hemos trabajado, los debates, las controversias, lo que se ha construido, es como que entonces parece que tenemos incapacidad de proyectar, de reconocer los trabajos de nuestra historia, de nuestras maestras y nuestros maestros, y de pensar el desafío que tenemos nosotros en el presente respecto a cómo vivimos un país en donde ese derecho a la educación pública que hoy está como puesto en disputa, se pueda seguir trabajando y sosteniendo. Así que bueno, felicitaciones y ahora sí te escuchamos a vos. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, La verdad es que una alegría, una emoción enorme poder estar acá en este espacio, sindicato. Sindicato, además, le abre las puertas y tiende puentes con la universidad, una universidad que tiende puentes con el CONICET, un CONICET que también forma parte de esta iniciativa. Creo que en lo personal no me puedo sentir más honrado y además más a gusto en un espacio en donde lo que muchas veces decimos, ¿no?, que tenemos que sentarnos a conversar en una mesa común, ¿no?, los problemas que nos ocupan, los problemas comunes que tenemos, bueno, poder hacerlo de esta manera es muy gratificante y también, déjenme decirlo, un verdadero honor. Así que muchas, pero muchas gracias por esta posibilidad, además de por esta invitación. Yo quiero comenzar agradeciendo la invitación a poder pensar juntos uno de los muchos temas que tenemos para pensar, uno de los muchos temas que tenemos para discutir, porque yo creo que también hay que discutir, tenemos que volver a debatir, tenemos que perderle el miedo al debate. El debate es uno de los elementos constitutivos del pensamiento crítico. El lugar de la historia en la formación, yo particularmente vengo del campo de la historia de la educación, pero creo que desde ahí también tenemos algunos elementos, algunos aportes, algunas reflexiones que debemos poner en común. Yo quería comenzar esta intervención de nuevo agradeciéndoles a las autoridades, agradeciéndoles a ustedes que
se han hecho un rato hoy, esta tarde, para que pensemos juntos, juntas, estos temas, a partir de un breve y rápido bosquejo de época. Creo que siempre es bueno recordarnos dónde está, ¿no?, este tiempo tan vibrante por un lado, pero también tan complejo de asir, ¿no?, en sus múltiples manifestaciones, en la velocidad con la que suceden los acontecimientos. Entonces, espero que alcancen a ver, ahí nos quedó la pantalla ubicada. Saludar también a los compañeros, compañeras que están conectados desde el Zoom, me había olvidado. Ojalá también puedan ver esta presentación. Decía que quería comenzar planteando unos bosquejos de época, pero antes quería advertirnos, o por lo menos yo lo advertí así, que hay una trampa un poco en el título, ¿no? Es decir, los aportes de la historia a la formación docente o de la educación en general, en un sentido amplio, son importantes, ¿no? Yo creo que más importante es pensar o volver a pensar los problemas de conjunto que tenemos en el campo de la educación, en el campo pedagógico. Creo que muchas veces la pedagoga, los pedagogos tenemos una cuota de responsabilidad en esto, nos fuimos convirtiendo, me permiten la metáfora, en panaderos dedicados a hacer pan para otro panadero. No hay nada más aburrido, por decir algo, que ser panadero haciendo pan para otro panadero. Es decir, nos hemos constituido muchas veces en sujetos que solo dialogamos con otros sujetos parecidos a nosotros. Y no salimos de esa trampa, de ese encierro, de esa zona de confort, se dice también, ¿no? En donde, bueno, nos sentimos cómodos, por supuesto, nos sentimos a gusto, pero hacemos algo poco interesante, ¿no? Y creo que hay que volver a armar discusiones de conjunto, hay que volver a sentarse a hablar con otros, con otras, desde ningún lugar digamos, desde ninguna jerarquía académica, no, volver a juntarnos los que estamos y las que estamos metidos en la educación, a pensar qué educación necesita nuestra patria. Creo que es un tema urgentísimo. Hablaba, estamos a 2 años de un gobierno que ha hecho de todo, y lo decía también la señora hace un momento, que lo público está mal, que el público es una carga, que lo público no funciona, que lo público... todo lo que ya sabemos. Bueno, estamos a mitad de camino de un gobierno que durante 2 años ha mancillado, ¿no?, el buen nombre de la escuela pública, el buen nombre de la educación pública, el nombre de la universidad. Bueno, ahora tenemos 2 años por delante de empezar a construir otras conversaciones y empezar a preparar otras propuestas de cara a lo que viene. Bueno, hoy puedan servir de disparador para discutirlas, ¿no?, y para provocar esas conversaciones. Entonces decía, cuatro elementos para una época. Esto es el inicio del menú. Podría haber muchos otros, a mí se me ocurrieron estos. El primero tiene que ver con una cita que a mí me gusta mucho, de un psicoanalista que también me gusta mucho, que es Jorge Alemán, ¿no?, que entre los elementos que pueden ayudarnos a pensar esta época, la época en la que nos encontramos, hay una que, bueno, Jorge la destaca por su centralidad, que es el triunfo, ¿no?, ontológico del discurso neoliberal. Él tiene una idea que a mí me ayuda a pensar mucho esto, cuando sostiene, dice que uno de los requisitos
que el discurso neoliberal, que la cultura neoliberal tenía como condición para poder triunfar, tenía como requisito, insisto, para poder imponerse, para volverse hegemónica, era, como dice Jorge, producir un hombre nuevo engendrado desde su propio presente. Un hombre nuevo engendrado desde su propio presente. No se ha reclamado por ninguna causa o legado simbólico, precario, líquido, fluido y volátil, como la propia mercancía. Entonces, el sujeto del neoliberalismo es un sujeto no reclamado por ninguna herencia, un sujeto que está desafectado de cualquier otro tiempo, de cualquier otra historia que no sea la del tiempo presente. Y como sabemos, también lo conversamos el martes, lo volvemos a traer hoy, es un problema que no comenzó en el siglo XXI, que tiene una historia, ¿no? Y que esa historia la podemos ubicar con la famosa frase, ¿no? del también célebre Fukuyama, cuando hablaba del final de la historia, ¿no? La caída del muro de Berlín, ¿no? El final de la historia, ¿no? Y por ende la imposibilidad de articular orgánicamente nuestro presente con el pasado. En ese sentido, y también adelantarme un poco al siguiente tópico que quiero presentar, creo que en el tiempo en el que vivimos hay, o no hay lugar, mejor dicho, para la transmisión, ¿no? Para los asuntos vinculados a la transmisión de la cultura, para la transmisión en el capitalismo tardío. Si por el capitalismo fuera, si por el capitalismo en su fase neoliberal fuera, solo flujo y circulación. Por supuesto, por ende, tampoco hay lugar para las instituciones que históricamente se ocuparon de las tareas de transmisión. De ahí también podríamos decir o concluir que uno de los sueños más húmedos del neoliberalismo es el de engendrar un mundo sin escuelas, un mundo sin nosotros, sin nosotras, los docentes, ¿no? Un mundo atrapado en el presente absoluto, circunscripto a una lógica, la del costo-beneficio. Ahí entonces tenemos un primer punto. Un segundo punto, decía yo, ¿no? El tema de la transmisión. Decíamos hace un momento el tema de la transmisión. Y ahí hay que partir, creo, de reconocer algo, ¿no? Cuando una trata de pensar algo, ¿no? Que pensar algo quiere decir invariablemente que hay algo que no sabemos cómo pensar. Pensar en serio, es reconocer que hay algo que no sabemos cómo pensar. Eso es, creo, lo primero de lo que tenemos que hacernos cargo. Y entonces, también hacernos la pregunta de cómo puede ayudarnos la biblioteca. Hoy recorrí el archivo de la Escuela Normal de Paraná, que es un archivo que entiendo que pertenece también a la facultad, a la UNER, ¿no? No pertenece. Bueno, pero que es un verdadero tesoro, ¿no? No solo del Paraná, sino de la Argentina toda, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos habla esa biblioteca? ¿Qué tiene para decir esa biblioteca frente a los problemas que tenemos que pensar en tiempo presente? ¿Pueden acudir a nosotros, a nosotras, los viejos saberes que están en esas bibliotecas para ayudarnos a pensar la escena contemporánea? O como les gusta decir a muchos, a muchas, las bibliotecas se prendieron fuego frente a lo inédito de los acontecimientos que tienen lugar en la contemporánea. Y la cita de Hobsbawm, que está ahí presente, probablemente uno de los historiadores más importantes que tuvo el siglo XX, nos ubica frente, creo, a ese problema de una manera clara, concisa, ¿no? Y dice, ojo, no solo tenemos un problema con la historia, no solo tenemos un problema con el pasado, no solo tenemos un problema con las herencias, tenemos un problema con la transmisión, con cómo la sociedad, ¿no? Los adultos, adultas, transmitimos eso que le damos a las nuevas generaciones.
Y ahí Hobsbawm dice algo que es muy interesante, leo, ¿no? Dice, la destrucción del pasado, él está hablando de fines del siglo XX, o sea que no es un tema tan nuevo, por lo menos no es tan novedoso como a veces pareciera. Dice, la destrucción del pasado, más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con la de generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX. En su mayor parte, jóvenes hombres y mujeres de este final de siglo crecen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven. Ahí tenemos entonces, creo, identificado un segundo problema, que insisto, no es nuevo. Si rastreamos el corto siglo XX, como el propio Hobsbawm lo bautizó, vamos a encontrar otros momentos en donde esta escena se repite. Las de las dificultades en que se ven las generaciones adultas respecto a transmitir las herencias, los legados a los más jóvenes. Entonces, también la frase tiene una trampa. ¿Es que es un problema solo de las nuevas generaciones? Ahí dice Hobsbawm, ¿no? Dice, especialmente dice de los jóvenes. Pero también ahí creo que vale la pena poner una cuña y preguntarse, ¿no será que detrás de las dificultades que expresan muchas y muchos de nuestros estudiantes, muchos están aquí, muchos han colaborado en la organización y me consta, han participado comprometidamente, les interesa la historia, es decir, pondrían bastante en duda la imagen que Hobsbawm propone y postula de los jóvenes, ¿sí? Pero ¿no será que detrás de esas dificultades que muchos de nuestros estudiantes en la universidad, pero también en el colegio, en la escuela, manifiestan tener por el pensamiento histórico, digo, detrás de esas dificultades, ¿no será que nosotros, nosotras, los adultos, las adultas, también somos un poquito responsables porque en alguna medida no encontramos buenas formas, nuevas formas de transmitir esa cultura, esa herencia, esos legados? ¿No será que nos hemos quedado un poquito en relación a pensar formas de transmisión más potentes, más interesantes, más creativas, más significativas, más audaces, ¿no? Nuestras tradiciones históricas y culturales? Ahí dejo también esa otra pregunta como problema. Voy a un tercer punto de este bosquejo de época que quiero presentar. Lo hago a partir de una categoría que trabaja Flavia Costa, una genial, ¿no?, investigadora que viene hace mucho tiempo trabajando los temas de esta época a la que ella llama, recuperando un autor portugués, ahora no recuerdo el nombre, ¿no?, el concepto de tecnoceno, dice, ¿no? Una época, dice, la que nos encontramos transitando, que abrió paso a fuerzas poderosas, una época en la que mediante la puesta en marcha de tecnologías de alta complejidad y de altísimo riesgo también, ¿no?, la humanidad está dejando huellas en el mundo que no solo exponen a las personas hoy del presente, sino que también exponen de una manera notable a las generaciones futuras. Y no solamente a las generaciones futuras de nuestra especie, sino también de otras especies, ¿no?, para los próximos milenios. Creo que la cita a mí me parece tan acertada como aterradora. La crisis planetaria en la que nos encontramos insertos, insertas, vuelve a colocar la pregunta por la herencia, una pregunta que los pedagogos, las pedagogas nos hemos hecho desde hace mucho tiempo. Durkheim, ya lo voy a traer a Durkheim, ¿no?, estaba preocupado por el tema de la herencia, ¿sí? Vuelve a poner la pregunta por la herencia entre los asuntos de primer orden pedagógico. El tema, decía, no representa una novedad, pero la cuestión de la herencia se actualiza dramáticamente frente a una humanidad
que está desatando, como dice Costa, como dicen otros autores y autoras también, transformaciones a escala global, cuyo carácter son en muchos casos irreversibles. Estamos dejando problemas para el futuro que no se van a poder resolver, que son ya irreversibles. Doy un ejemplo. Hay estudios recientes, relativamente recientes, que datan con mucha rigurosidad, por ejemplo, cómo toda el agua de las lluvias que cae en todo, que precipita en todo el planeta, está contaminada por químicos perpetuos. No hay agua en ningún, ni en la llanura tibetana, ni en la Antártida, ¿no? Están exentas de estas lluvias que están contaminadas con químicos perpetuos. Son problemas gravísimos, son problemas que, insisto, quedan instalados y creo que, lamentablemente, lo mejor que nos queda es aprender a convivir con esas situaciones. Entonces ahí tenemos otro punto. Y como si faltara poco, además vino la ultraderecha, que es mi cuarto punto. Lo quiero dejar para el trago más amargo, pero bueno, llegó la ultraderecha. Así como si nos faltara algo, ¿no? Elegí dos imágenes que me parecen muy interesantes para pensar desde el punto de vista pedagógico. La primera, la que está a mi izquierda, es un posteo del partido de ultraderecha español Vox, ¿no? Que un 13 de agosto celebraba, dice, hace 500 años los españoles, con Cortés a la cabeza, consumamos la conquista de México Tenochtitlán, ¿sí? Y digo, lo celebraba, no efusivamente, una victoria, como una conquista, como un triunfo de la España orgullosa de sí, ¿no? Dice mi querida amiga Rita Segato que nunca se completó la conquista de América. Yo creo que tiene mucha razón, ¿no? Tiene mucha razón. Que las comunidades que hoy viven en tierras que tienen minas o que tienen minerales, en tierras que tienen agua, vienen por el agua, en tierras que tienen litio, ¿no? Saben, son conscientes, viven la experiencia de esa conquista que no ha parado de cesar, que nunca se interrumpe. Es decir, que mensajes como estos no son mensajes hacia el pasado, son también mensajes hacia el presente y sobre todo al futuro. Lo vimos nosotras hace relativamente poco en La Puna, en la provincia de Jujuy, donde los pueblos originarios han sido esenciales al momento de decidir el uso que se le daría a la tierra, hoy codiciada por extraer el nuevo mineral estrella que es el litio. Y para acompañar el posteo de Vox, ¿no? Está la bien vista imagen. Parece que es una de las nuevas series que va a poner en curso, si ya no lo puso, en el canal educativo estatal Paca Paca, el gobierno, es Twins, ¿no? Que es una especie de samba, pero de dos gemelos o mellizos que viajan en el tiempo, ¿no? Y van a lo largo de esos viajes aprendiendo lecciones en clave capitalista, liberal, anticomunista, en fin, ¿no? Y otras yerbas. Yo creo que hay, mientras nosotras, fíjense la trampa, ¿no? Nos estamos preguntando, ¿y para qué sirve la historia? ¿Y si cómo podemos aportar? Bueno, la ultraderecha lo tiene clarísimo, ¿no? Ellos usan la historia como una fuente de legitimación y como una herramienta de adoctrinamiento. Ese adoctrinamiento que nos achacaban a nosotros, a nosotras, ¿no? Practicar en las aulas, bueno, ahí está planteado de una manera pasmosa. Por supuesto que hacen un uso de historia para nada del saber histórico, para nada apegados a una mínima pretensión de rigurosidad, ¿no? Sino simplemente como un recurso que sirve para apelar al pasado y legitimar las políticas del presente. Entonces, creo que en este bosquejo tenemos un punto de partida para ahora sí empezar a arrancar y preguntarnos un poco por los aportes de la historia, el lugar de la historia, ¿no?
Y yo quiero continuar un poco con esta pregunta, ¿no? Que creo que forma parte de la reflexión que podemos hacer desde esta, o poner en común desde esta disciplina, ¿no? La pregunta de dónde viene la dificultad el vínculo con la historia como un problema del orden de la transmisión. Y ahí siempre viene bien volver a Walter Benjamin, ¿no? Y esas lecturas a contrapelo que proponía. Para mí, Benjamin, cosas que a mí me resultan muy interesantes. Una, el trabajo de cada generación, el de más. Cada generación tiene que construir espacios para poder armar una conversación con las nuevas generaciones. No es algo que esté dado de una vez y para siempre. Cada generación tiene esa responsabilidad. El problema, uno de los problemas con los que nosotros nos encontramos, es un problema que han tenido otros en el pasado y que tendrán otros y otras en el futuro. Armar la cita. Armar la cita implica contar con un espacio como este. No se puede armar la cita en la intemperie. Necesitamos universidades, necesitamos sindicatos, necesitamos escuelas que nos den esa contención, ese marco para poder conversar. Por eso también los defendemos. Por eso también los defendemos. Y creo ahí que, aunque tengamos los espacios, aunque tengamos la voluntad, aunque tengamos la gana, no podemos garantizar que la transición ocurra. No podemos obligar a que eso acontezca, pero sí creo que podemos reunirnos en torno a, sí creo que podemos convocarnos en torno a, que podemos disponer de esos espacios, perdón. Y el otro asunto del cual habla Benjamin, y que me parece muy, muy interesante también traerlo en la cita que está ahí, es que no podemos prescindir de la potencia que habita, dice Benjamin, en los pasados clausurados, en las voces acalladas de la historia. Dice él, hay más fuerza revolucionaria en las pesadillas de los ancestros oprimidos que en el sueño de los hijos liberados. Hay más fuerza en el pasado, hay una fuerza, una potencia en el pasado, esperando a ser activada, de la que no podemos bajo ningún punto de vista prescindir, ¿no? Yo tengo muy claro, soy muy consciente de la imagen que tengo detrás mío cuando estoy diciendo esto que digo, evocando esta idea de Benjamin, una potencia en el pasado, hay una fuerza en el pasado de la cual las educadoras, los educadores no podemos prescindir si queremos construir escenas de transición que sean verdaderamente potentes. Si persistimos entonces en concebir el futuro, en concebir el presente, ahí hay un problema, ¿no? Si persistimos en concebir el futuro, ¿no?, como una continuidad del presente, lo más probable es que nuestras lecturas estén determinadas por el carácter irreversible de las tendencias que ya están en marcha, esas a las que hacía referencia en un comienzo, ¿no? Estas escenas a las que me refería hace un momento. Pero creo que también se puede entrever el futuro como porvenir. Quizás no tenemos que hablar ya tanto de futuro y tenemos que empezar a hablar un poco más de porvenir. Y cuando hablamos de porvenir y reemplazamos porvenir, creo que lo que estamos introduciendo también es una forma de leer, una otra lógica temporal en ruptura con el tiempo presente. Mirar en clave de porvenir invierte el lugar común según el cual el presente se piensa como el tiempo repleto de posibilidades y el pasado como un tiempo clausurado y por ende inamovible. Por el contrario, y recuperando también una idea que trabaja el filósofo esloveno Slavoj Žižek, ¿no?, es el pasado, sobre todo el que debe someterse a nuestras interpretaciones, ¿no?, interpretaciones que desedimenten la potencia de los futuros clausurados. Entonces, un trabajo vinculado a cambiar el pasado, a reinterpretarlo, creo que se abre como camino. El otro es pensar cuáles son los espacios y cuáles son las herramientas más apropiadas para poder hacer esas reinterpretaciones.
Y ahí creo que vuelve a instalarse el asunto sobre el cual voy a insistir hoy bastante, que es el de la transmisión. En los términos en los que estoy tratando de pensar este problema, el problema de la herencia, la primera acción, reinterpretemos el pasado. A ver, volvamos sobre el pasado, volvamos a leer el pasado. No nos quedemos con lo que ya sabemos, no nos quedemos con lo que ya se dijo, revisémoslo. Primera acción. Segunda acción, hacer de ese trabajo de reinterpretación un objeto de transmisión. Creo que sin la segunda acción, la primera es insuficiente. Si solo hacemos un trabajo de reinterpretación del pasado, estamos ahí, poco puede decir que va a aportar la historia a la formación docente. Si en cambio conectamos ese trabajo de reinterpretación con un trabajo de transmisión, creo que ahí empieza a armarse algo más interesante. Transmisión, de hecho no hay herederos, como tampoco hay herencia sin un porvenir que sea medianamente sustentable, ¿no? Brújulas y mapas siempre han revelado su utilidad, especialmente en los tiempos de desconciertos. Creo también que trazar rutas críticas es una de las tareas que nos impone esta hora, ¿no? Si tuviéramos que ponerle nombre a este ejercicio, diría que lo que nos moviliza es la pregunta sobre cómo poner en juego una idea de transmisión en clave pedagógica que nos ayude a todos, a todas, a sentar posición respecto del lugar que la educación y las educadoras y los educadores tenemos en la construcción de un porvenir deseable. Esa como una primera idea. Luego estuvimos trabajando el martes con los compañeros, con las compañeras en una figura del archivo diferente a las que quizás tenemos más presentes, más acostumbradas, más trabajadas, más naturalizadas. Y ahí también aparece un elemento que creo que vale la pena retomar brevemente, ¿no? Cómo hacer otras historias, insisto, lo nuestro es la historia de la educación, pero podría aplicarse a las historias en general, frente, ¿no?, a un desafío que también nos planteamos como recurrente, que es el de desinvisibilizar las historias de los sujetos individuales, colectivos, que el archivo patriarcal, capitalista, colonial ha excluido sistemáticamente de sus relatos. Es decir, ¿cómo podemos contar o reinterpretar o transmitir otras historias si seguimos mirando siempre los mismos archivos? Si seguimos mirando siempre, ¿no?, el mismo acervo, ¿no?, y no nos animamos a abrir o a discutir ese material heredado. No quiero volver sobre estos puntos, sobre los que, insisto, trabajamos durante un buen rato, el día martes, pero sí quería mencionar que hay un punto, ¿no?, que es el de discutir el orden del archivo. Y hay un ejemplo que Adriana Puigros trabaja de una manera excepcional, ¿no?, cuando escribe un célebre texto que se llama Presencias y ausencias en la historia de la educación latinoamericana, que es discutir el orden del archivo, ¿no?, y discutirlo con las tradiciones liberales que nos habían enseñado que la historia de la educación en nuestro continente se condecía con la historia de la escuela, como si fueran sinónimos. La historia de la educación de nuestro continente, somos muy conscientes que es una historia que es mucho más rica, es una historia plurimilenaria que comenzó mucho tiempo antes de que hubiera escuelas, las escuelas que trajo la conquista, y luego la colonia, y luego la república. Que hay formas de transmisión, que hay un archivo, ¿no?, extremadamente más rico que esas historias habían silenciado. Para poder contarlas, para poder abrir y hacer espacio a esas experiencias, bueno, había que discutir este orden del archivo. Y Adriana lo hace identificando una pieza de archivo, ¿no?, que es clave y que había permanecido, dice ella, oculta a la mirada de los historiadores de la educación. Y es esta imagen que tenemos aquí, ¿no?, la escena del requerimiento. El requerimiento, ¿no?, de López de Palacios Rubio, es un documento por el cual, ¿no?, los conquistadores reclamaban como propias las tierras a conquistar, ¿no? La escena que vemos
aquí, un grabado del siglo XVI de un neerlandés, Jan van der Straat, decía, ¿no? Representaba la figura de una América, ¿no? Que está semidesnuda, que está como incorporándose frente a la figura, ¿no? Masculina, por cierto, del español, que está ataviado, sí, que tiene los elementos de la cultura, mientras que América, desnuda, está desprovista de tal cosa. Hegelianamente hablando, se despierta, es decir, se incorpora a la historia en el momento en el que es descubierta por el español. En fin, dice Puiggrós, esa escena es una escena que condensa y marca el punto de partida de la pedagogía moderna en nuestro continente. Hay un sujeto, el español, que se atribuye un saber y que se siente autorizado para interpelar a otro, el conquistado, ¿no? Como una tabula rasa. Freire mucho tiempo después va a hablar de las pedagogías bancarias para poder dar cuenta precisamente de esta relación asimétrica que se produce y que no es solamente un momento en la historia de nuestra educación, es, dice Puiggrós, la escena fundante. Es la imagen que se va a repetir a lo largo de por lo menos 5 siglos y con la cual, por supuesto, y en buena hora las pedagogías latinoamericanas van a discutir. Desde Simón Rodríguez a Paulo Freire y ojalá de Paulo Freire a nuestro presente, ¿no? Como un asunto que no está cerrado, que no está definido y que vale la pena, insisto, poder discutir. Y tenemos también esta otra cuestión, ¿no? Que conecta el tema de la historia con el tema de la memoria, ¿no? Adorno decía, ¿no? Esta famosa frase, si la educación tiene un sentido, si la educación tiene un propósito, es que Auschwitz no se repita. Bueno, para nosotros, para nosotras, si la educación entonces tiene un sentido, tiene un propósito, es que la ESMA no se repita. A quizás un poquito más de 40 años de haber recuperado la democracia, creo que es un trabajo muy importante que tenemos que hacer, y ahí creo también de nuevo que la historia tiene algo para aportar, tiene algo para sumar a esa conversación, es, bueno, ¿con qué pedagogías evitamos que la ESMA se repita? ¿No? En un momento también de nuestro país en donde los derechos humanos están gravemente, ¿no? Siendo gravemente ultrajados, lo vemos todos los miércoles sistemáticamente, ¿no? Con lo que sufren nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿no? Y con tantos otros escenas, no me quiero detener en eso, bueno, no es el eje de esta conversación, pero sí creo tenerlo presente. Bueno, ahí hay un trabajo pedagógico que hacer. Ahí hay un trabajo pedagógico que hacer. Evidentemente, ahí hay un problema que tenemos que volver a pensar, volver a atender, volver a repasar. Porque evidentemente hay un sector de nuestra sociedad que de una manera o de otra, por acción o por omisión, de alguna manera está legitimando esa escena. O la está presenciando y no está sintiéndose interpelada. No, creo que ahí hay una sensibilidad, ahí hay algo que hay que tener, que hay que construir, que hay que volver a pensar. Insisto, hay que volver a preguntarse por las condiciones que hacen posible que escenas como esas sucedan, que escenas como estas, que están en esta imagen, como la de las escenas de la dictadura, fueron posibles, ¿no? La pregunta de cómo fue posible, que es una pregunta profundamente pedagógica, ¿no? Preguntarse cómo fue posible esto en la Argentina es una pregunta pedagógica que tenemos que reponer, ¿no? Y es una pregunta que, por supuesto, tiene un sustrato ético, ¿no? Ayer estábamos trabajando también el tema de las efemérides escolares con profes de los distintos niveles educativos, ¿no? Y volvíamos sobre estas cuestiones, ¿no? El docente tiene una responsabilidad no solo ética, sino también, no solo pedagógica, perdón, sino también ética, ¿no? El marco en el cual nosotras enseñamos, el marco de los derechos humanos y de su defensa irrestricta. No son todos los temas opinables. No es que uno puede opinar una cosa y otro puede opinar sobre cualquier tema. Por supuesto que la opinión en muchos asuntos es más que bienvenida
y la diversidad es parte de la riqueza que defendemos, en el marco de la defensa de la democracia. Hoy eso está también en juego y creo que es otro asunto en el cual hay que no solo pensar y detenerse, sino también sentar posición. Entonces, como para ir ya casi cerrando, quería también recuperar esta idea, de nuevo, ¿no? De un texto bellísimo de Hannah Arendt, que bien haríamos también en recordar, en volver a leer entre el pasado y el futuro. En una época se leía mucho. Arendt después, ¿no? Tiene como sus épocas, sus momentos, ¿no? Van, vienen. En ese conjunto de ensayos que están reunidos en ese libro, Entre el pasado y el futuro, la filósofa alemana, nos coloca, ¿no? Frente a un asunto que tiene hoy también resonancias muy importantes en nuestro presente, ¿no? El primero es una cita, en realidad ella cita a Alexis de Tocqueville y dice algo que para mí es muy interesante. De nuevo, para situarnos también en un registro que no es un problema puro y exclusivamente nuestro, sino un problema que ha tenido la humanidad a lo largo del tiempo y que nosotras volvemos a enfrentar. Dice Arendt, que dice Tocqueville, ¿no? Que toda vez que el pasado dejó de arrojar su luz sobre el futuro, la mente del hombre vagó en la oscuridad. Toda vez que el pasado dejó de arrojar su luz sobre el futuro, la mente del hombre vagó en la oscuridad. Hay algo ahí que también creo que vale la pena que nos detengamos a pensar. Arendt, citando a Tocqueville, no nos está hablando de un hecho omnipresente, sino de una circunstancia específica, histórica específica. De eso, fíjese, da cuenta la oración. Toda vez, cada vez, en determinados momentos, en ciertas épocas, creo que hay muchas razones para suponer que estamos atravesando uno de esos momentos, uno de esos tiempos en donde la experiencia, en donde el conocimiento acumulado, en donde nuestras certezas, entre comillas, enmudecen frente al carácter disruptivo de las novedades que nos toca enfrentar, ¿no? Entre ellas, no voy a decir nada de la inteligencia artificial, pero es el asunto que hoy tenemos en agenda permanente, ¿no? Cuestiones que son tan novedosas, tan disruptivas, que nos hacen enmudecer, ¿no? Que hacen enmudecer nuestra experiencia previa en relación a lo nuevo. Es un asunto que otras han enfrentado en otros momentos, insisto, que a nosotros nos toca enfrentar nuevamente. Y la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? La pregunta, ¿qué hacer? No hay una pedagogía que pueda jactarse de ser una buena pedagogía si no se pregunta al final, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todo esto? Hay otra cita muy, muy bonita que a mí me gusta, en 1984, una pregunta que le dirigen al filósofo francés Gilles Deleuze a propósito de la izquierda. A propósito de la izquierda, le preguntan a Deleuze, bueno, señor Deleuze, ¿qué es la izquierda? Y él responde en parte sí, en parte no, a la pregunta, dice, ¿la izquierda? ¿Qué es la izquierda? Bueno, la izquierda necesita que la gente piense, dice Deleuze. Interesante, ¿no? La izquierda necesita que la gente piense. Bueno, yo quiero tomar esta imagen en relación al quehacer y invertir la respuesta. Yo creo que la gente necesita que, metidos en el campo de la educación, pedagogos, pedagogas, profes, docentes, maestros, la gente necesita que pensemos. Y lo digo con muchísimo respeto y me pongo dentro del ensayo. No saco los pies de ahí. Necesita que pensemos, necesita que volvamos a pensar estos y otros problemas que nuestra sociedad está enfrentando y que está haciéndolo de una manera muy, pero muy, muy penosa. Esa es la palabra, muy, pero muy penosa. Y ahí creo, regreso a Arendt, a la segunda cita que está en la imagen,
porque me parece todavía más potente que la anterior. Dice Arendt, una crisis se convierte en un desastre solo cuando respondemos con prejuicios. Una crisis se convierte en un desastre solo cuando respondemos con prejuicios. Solamente, digamos, de este asunto que estamos atravesando, este momento tan complejo, tan difícil, lo podemos transformar en algo peor si vamos a responder con nuestros saberes instituidos, con lo que ya sabemos. Tenemos que pensar de nuevo muchas cosas, lo que no significa tirar al bebé con el agua sucia. No, hay que rescatar la biblioteca, pero también hay que animarse a pensar cosas diferentes. ¿No? Cosas diferentes. Lo dijo alguna vez, no voy a decir el nombre, no se puede pensar problemas nuevos en cabezas viejas. Ahí los jóvenes, las jóvenes, tienen que ayudarnos a pensar esta época desde claves de lectura que ustedes, por haber nacido en esta época, ven de una manera más clara, más nítida de lo que la vemos quizás nosotros, nosotras, que venimos de otra experiencia histórica, que por supuesto también tenemos algo para decir. No estoy diciendo que no, insisto, no estoy sacando los pies del plato, pero hay que pensar cosas nuevas. Y ahí, de nuevo, insisto, en la pregunta por la transmisión, creo que el asunto tiene sentidos y connotaciones diferentes cuando le inscribimos en este escenario, un escenario que está además marcado por los discursos de la posverdad, donde todo parece que es cierto, todo vale, ¿no? Sobre todo cuando alguien lo dice o lo grita o lo impone desde un lugar de poder, se transforma en verdad, entonces, ¿no? La desorientación, creo que, y la desinformación y el negacionismo, ¿no? Se vuelven un poco la moneda corriente. Hace muchísimos años, al reflexionar sobre estos problemas y al reflexionar sobre la importancia y la función que tenía la educación, Durkheim formuló una pregunta que es central. Por lo general no está de acuerdo con Durkheim, pero esta pregunta es muy buena. Él dice, ¿de qué podría servirnos imaginar una educación que resultase mortal para la sociedad que la pusiera en práctica? Interrogante que plantea sociólogo francés, ubica, dice, el problema de la educación entre las tareas de conservación fundamentales para cualquier sociedad. Dice Durkheim, existen costumbres a las que tenemos que conformarnos, aclarará más adelante, porque si intentamos sacudirnoslas de las espaldas, más tarde ellas se vengarán en nuestros hijos. Creo que aquí hay una noción de transmisión que quizás está configurando una suerte de traspaso intergeneracional de ideas, valores, prácticas, ¿no? Que caracterizan una sociedad y una cultura, ¿no? Con el acento demasiado puesto en su continuidad. Yo creo que hay que pensar también esto, que la transmisión no es solamente la continuidad de una cultura a lo largo del tiempo, es también su discusión, es también su vitalización, es también su abrir el espacio a que otros, los nuevos, las nuevas, hagan con eso que transmitimos algo diferente. De eso creo que también se trata este asunto. El poeta y partisano René Char, ¿no? Tiene una cita que nos ha hecho pensar mucho en este sentido. Decía René Char, un poeta que en el contexto de la Francia ocupada por los nazis tuvo que pasar, ¿no?, a militar en los ejércitos de la resistencia frente a la ocupación nazi, y tiene una imagen que es muy interesante, ¿no?, muy conocida, que es: la herencia no está precedida, dice Char, por ningún testamento. La herencia no está precedida por ningún testamento. No es que eso que se transmite, eso que se hereda, ¿no?, tiene un manual de uso. Hay que hacer esto con aquello. No, dice, la herencia es algo que no está preestablecido. Durante la resistencia, ¿no?, también René Char cuenta, tiene otra imagen que a mí me gusta mucho, que es muy linda, y con esto voy cerrando, ¿no? René Char le habría contado a Paul Bain, ¿no?, que un grupo de maquis, un grupo de la resistencia francesa, le había pedido
a un campesino, ¿no? Que les permitiera construir en su tierra, en su propiedad, una pista para que pudieran aterrizar los aviones ingleses que iban a proveer a la resistencia francesa de provisiones y armas. El campesino, dice Yard, accede, pero con la condición de que respetaran un antiquísimo nogal que había en el medio del campo. Por supuesto que el pedido era imposible de cumplir, había que construir una pista de aterrizaje y el nogal fue, bueno, hoy diríamos cruelmente arrancado, ¿no? Y cuando desentierran la raíz del nogal, encuentran debajo una armadura. Un guerrero medieval había muerto con una nuez en el bolsillo de la cual creció un árbol como un mensaje, como una suerte de una transmisión de un combatiente al otro, ¿no? Ese acontecimiento solo es posible gracias al azar. Es decir, a veces la transmisión, esa que buscamos producir afanosamente, se produce como un mensaje involuntario. Es decir, no es algo que se pueda transmitir, es algo que sucede, que acontece fortuitamente. Quienes practicamos la historia, quienes practicamos la educación, quienes trabajamos en esta labor de poner en contacto, ¿no?, el pasado con el presente, ¿no?, solemos decir muchas veces que nuestras clases son eso, diálogos entre vivos y muertos, ¿no? Y esta escena, relatada por Yard, nos recuerda que nunca estamos del todo seguros de lo que los muertos se llevaron o de lo que los muertos se llevan cuando mueren. Pero también, creo, la imagen nos recuerda que el pasado es raíz, pero no es programa. El pasado es raíz, pero no es programa. Es en el trabajo de la transmisión donde la proyección del pasado hacia el porvenir, ¿no?, insisto, es en el trabajo de la transmisión donde la proyección del pasado, hacia el porvenir, ¿no?, produce, ¿no?, esa condición de posibilidad para poder ser pensado, para poder ser apropiado, para poder ser discutido, para poder ser revisitado. Y en ese lugar, precisamente en ese lugar, la historia, y yo diría más, la facultad de pensar históricamente, no la historia como una disciplina, sino la posibilidad de poder pensar históricamente los problemas contemporáneos, es ahí donde revela todo su potencial, ¿no? Y es en ese reivindicar nuestra capacidad de pensar históricamente donde creo que tenemos que sostenernos, donde tenemos que afianzarnos. Y hacerlo desde un lugar que siempre es el mejor lugar, el de poder hacerlo colectivamente. No como una tarea individual, no como un arresto de una persona, sino como un trabajo que se encara, que se lleva adelante colectivamente. Bueno, muchas gracias por su atención. Quiero decir como bonus track que esta actividad la habíamos pensado junto con otra que era la presentación del libro, a cual yo agradezco a la señora decana por las palabras que dirigió esto, pero me parecía que más que hablar de un libro, qué sé yo, y que efectivamente está en acceso abierto, es parte de también una política del conocimiento, poner todos estos materiales de nuestras universidades, producidos en el marco y con fondos públicos en acceso abierto. Y yo solamente quería contar que este libro intenta también hacer un granito de esfuerzo en algo del orden de la transmisión, ¿no? Hoy, si entran a muchas de las páginas, tristemente, a muchas de las páginas en donde estos materiales estaban originalmente, ¿no? No el libro que está en el sitio de la Universidad Pedagógica, pero sí los materiales que utilicé para poder armar el libro, que utilizamos para poder armar el libro, hoy son páginas que están caídas, hoy son páginas que no conectan a nada, hoy son páginas en donde aparece permanentemente, este sitio está en construcción. ¿Vieron que hay muchas páginas? Bueno, entonces hay ahí un asunto que tiene que ver, de nuevo, con el tema de la conservación. Y yo la escuchaba a la señora decana cuando leía el título y recordaba que el título en realidad expresa una derrota de mi parte. Perdí un debate con el editor. Yo quería que el libro se llamara La educación como pasión pública, actas reunidas
y el editor me convenció en interminables debates que el libro tenía que llamarse Actas Reunidas del Congreso. Yo sigo pensando que debería haberse llamado al revés. Pero bueno, acá está el libro que creo que es un testimonio de que nuestra sociedad, la sociedad argentina, supo en su historia debatir con niveles altísimos de compromiso. Voy a decir una palabra también que no es una palabra nuestra, pero que la tenemos que aprender, de calidad, de compromiso, de perseverancia. ¿Qué educación quería para esta sociedad? A fines del siglo XIX, los liberales hicieron este convite a discutir la educación en la Argentina. Acá están reunidas todas, de principio a fin, todo lo que sucedió en ese congreso. En la reapertura democrática, hay que decirlo también, Alfonsín, los radicales, llamaron a discutir la educación pública en la Argentina después de la terrible, nefasta experiencia de la última dictadura cívico-militar. Y yo creo que también, humildemente, modestamente, nosotros, argentinos, argentinas, tendríamos en pleno siglo XXI que volver a llamarnos a un gran congreso pedagógico en donde podamos volver a discutir qué educación queremos, qué educación necesitamos, qué educación necesita nuestro pueblo, ¿no? para las próximas décadas. Creo que hay un mensaje también en esta nuez que nos está diciendo, ¿no? Tenemos que volver a juntarnos a discutir. Bueno, eso, muchas gracias. ¿Quieres usar este? Hola, acá. No. No. No te van a escuchar, me parece, los compañeros que están conectados. ¿Quieren usar este? Ay, gracias. Bueno, mi nombre es Renata. Renata. No soy profe de historia, soy profe de portugués, pero bueno, tengo una pregunta o un comentario que me interesó particularmente lo que vos señalabas de la importancia de volver a discutir. El año pasado estuve a cargo de la escuela Alberdi, en la escuela agrotécnica, porque tiene mucha formación en ciencias sociales, una gran carga de ciencias sociales. Pertenecía a la humanidad de ciencias sociales de Guadalajara. Estuve coordinando proyectos jóvenes en mi memoria, realizado por la Asociación Provincial de la Memoria de Buenos Aires y convenio con el CIE. Y ahí, bueno, la escuela cumplía 200 años, encontramos un maestro de que había desaparecido que se había formado en Alberdi y empezamos a trabajar eso como proyecto de investigación. Y acá viene lo de la transición, ¿no? Mi preocupación es que los 3 estudiantes que participaron en el proyecto eran muy buenos estudiantes, pero lo único que podían decir de la época, lo que vos decías de nuestra preocupación es que la ELMA no vuelva a suceder, es la figura del detenido desaparecido como algo, como idea, decíamos. Como imagen. Entonces, yo mi gran preocupación y lo escribí todo fue eso, ¿no? ¿Cómo transmitimos? Y aparte de pensar en la herencia de esta transmisión, ¿qué apropiación tenemos los compañeros y las compañeras docentes de eso para tener realmente que esto no vuelva a suceder? Entonces, lo traigo a los profesores para charlar un poco con Perfecto.
Ahí. Hola, Buenas tardes. Mi nombre es, soy docente de educación inicial. Como yo estoy haciendo así, tengo el honor de trabajar en el proyecto de escuela normal. Y hace un poquito más de 15 años me he abocado a la investigación de la historia de Chascomús. Cuando vos decís esto de los archivos, que para mí es un placer poder visitarlo y tenerlo ahí. Privilegio, digo yo, es un privilegio tenerlo a mano, poder ir, no cuando quiero, sino cuando me permite coordinar con quiero ir a la nota que decías, porque pasa, ¿no? Soy maestra jardinera todas las mañanas, estoy con mis alumnas en la sala de 4 años, pero mi edad de hacer la licenciatura en educación y a partir de ahí se despertaron muchas otras cosas. Entonces, cuando vos decías esto, si seguimos mirando los mismos archivos, yo pensaba en todo este camino y todo lo que ha costado sacar a la luz esta historia de la educación inicial, hablo por esto que me convoca, ¿cuánto cuesta que dejen de leer siempre a las mismas personas que visitaron esos archivos? No ha sido fácil, no ha sido fácil este recorrido, no ha sido fácil sacar a la luz esta historia de que, por ejemplo, seguramente a quienes estuvimos hablando con Mónica y te mando un saludo. Muchas gracias. A ver, yo una serie de todos los días, cuando estaba preparando el 28 de marzo, me cuestioné ¿por qué estamos celebrando el 28 de marzo recordando a Rosario Vera Peñalosa, que no fue maestra jardinera, cuando acá, en el archivo, y está documentado, las 3 primeras maestras fueron entrerrianas? Mirá. Entonces, he tenido la oportunidad de que acá se conozca y un poquito más, porque también compartimos la publicación de Maestras Argentinas. Pero nada, o sea, me atrevería a decir que de acá me sobran los dedos de la mano de las personas que conocen, pero porque viviendo o acudiendo a los mismos jóvenes o a las mismas personas que porque acá hay una referente que vio su vida y sacó a la luz a Rosario, pero yo trascendido y hemos trabajado con muchas compañeras, con muchas compañeras que hemos sacado esta luz, pero que rescatar esto que vos decís. Seguimos a las mismas personas que tuvieron la oportunidad, o sea, como ir al colegio de nuevas miradas. Bueno, eso Bien. Ahora lo tomo. Perfecto. Perfecto. ¿Voy con estas dos primero? ¿O? Bueno, ahí. ¿Voy? ¿Sí? Voy. Bueno.
A ver, muchas gracias por las intervenciones. Por supuesto no tengo la respuesta, no esperen eso de mí. Sí, me generan inquietud y me ayudan a pensar problemas que creo que son problemas que muchos podríamos haber también compartido, similares, digo, que podríamos haber compartido acá. El tema de y fíjense, ¿no? Que son temas vinculados a, sí, bueno, la historia reciente, pero también a una historia remota, podríamos decir, ¿no? Y el tema de, bueno, cómo enseñar, cómo transmitir, cómo trabajar con estas cuestiones. Algunas que son del orden del horror. Es decir, cuestiones que tienen que ver con un pasado traumático, que tienen que ver con un contexto de vulneración de los derechos humanos hasta, ¿no?, sus grados más terribles y más complejos. Y bueno, ¿cómo transmitir eso? ¿No? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo trabajarlo? Yo creo que ahí hay una tarea que hay que poder ubicar en la escuela, pero también creo que forma parte también de una política de memoria que un país se da o que una sociedad se da. Es decir, en la escuela no puede empezar, puede ser un lugar de sensibilización, puede incluso ser un lugar de construcción de una conciencia crítica respecto de ese pasado, pero no puede agotarse ahí, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que humildemente asumir es que uno hace un trabajo posible dentro de un contexto, dentro de un tiempo, con unos recursos posibles, pero que esa tarea de construir una conciencia crítica, ciudadana, en torno a un asunto, ¿no?, como es el de los delitos de lesa humanidad, como es el de, ¿no?, la desaparición, etcétera, 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 eso es un trabajo que tiene que asumir la sociedad en su conjunto. La sociedad en su conjunto es el Estado, ¿sí? Son los organismos de derechos humanos, ¿no? Creo que hay también solidaridades que construir o que reconstruir que pueden ayudarnos a, bueno, hacer ese trabajo, que es el trabajo interminable también. Es un trabajo interminable. Creo que ahí hay una cuestión. Este año nos ha dejado, a partir de uno de los más brillantes historiadores que tenía nuestro país, que es el querido y recordado Javier Trímboli. Yo siempre, bueno, le voy a agradecer a Javier. Javier me invitó a participar del que para mí fue, no por mí, por supuesto, el mejor programa uno de los mejores programas que tuvo el Ministerio de Educación de Argentina en términos de la materia educación y memoria. En su momento era a 30 años del golpe, luego pasó a llamarse Entre el pasado y el futuro, apelando a la metáfora de Arendt, y luego educación y memoria hasta que este gobierno lo cerró. Todos los materiales que produjo aquel equipo liderado por Javier Trímboli siguen estando colgados en internet, siguen estando disponibles y son piezas pedagógicas totalmente vigentes para recuperar, trabajar, pensar estos problemas, y yo siempre que puedo los recomiendo, así que agradezco tu intervención para poder hacerlo. Leamos y sigamos yéndolo mucho a Javier, a los equipos y proyectos que él lideraba, porque ahí hay muchísimo para recuperar y trabajar sobre esto. Y respecto del tema de los archivos, qué bueno, compañera, que lo traigas y que estés también en conversación con, imagino que Mónica es Mónica Fernández, porque hay mucho archivo por trabajar. Los historiadores, yo voy a decir esto contra el propio gremio y sépanme disculpar, muchas veces somos de ir un poco a lo que ya conocemos y de también en este discurso de profundizar, de seguir pensando, ¿no? Nos quedamos un poco en la parcela que conocemos, del archivo que conocemos, y nos cuesta ir un poco más allá. Bienvenidos y bienvenidas, ¿no?, todos aquellos que traigan a esa conversación o a esa mesa un archivo que todavía no fue trabajado, la figura de 3 maestras que no fueron incorporadas a ese relato, o que si lo fueron en esa obra, yo siempre digo, ¿no?, maravillosa que fue
la colección ¿cómo se llama? Educadoras y educadores, o maestras y maestros. Maestros y maestras y maestres, ¿no? Que tiene un subtítulo muy lindo la colección, Entre la tradición y la disidencia, ¿no? Porque efectivamente fue un trabajo de, Mariana Caballero y el compañero y Eduardo, Mariana y Eduardo se pusieron quijotescamente al hombro un trabajo enorme, que es el de armar un gran diccionario biográfico de docentes, diría, ejemplarmente respaldado en esa idea de Walter Benjamin, ¿no? Dice, de que no hay un personaje importante en la historia y personajes chiquitos. Y por lo tanto hay que hacer la historia del importante. No tengo nada contra Rosario Vera Peñalosa, quiero sacar un libro sobre Rosario Vera Peñalosa, pero también hay que contar la historia de las 3 maestras entrerrianas. No, ya sé. No, pero ya sé. Pero digo, ese gesto de poder democratizar la historia de la educación argentina desde el propio relato, incorporando a todos los maestros de a pie, a todas las maestras de a pie que han hecho patria desde la escuela y que han aportado su granito de arena. Yo creo que ese trabajo es más que bienvenido. Me toca humildemente en este periodo presidir la Sociedad Argentina de Historia y la Educación y seríamos más que dichosos de que ese trabajo se presente en nuestras jornadas. Aprovecho y paso la propaganda. 17, 18, 19 y 20 de septiembre, Ciudad de Córdoba. Vamos a organizar las 23 jornadas argentinas de Historia de la Educación. Vamos a tener el tremendo gusto, lo hemos promovido y ha salido y va a ser ya un hecho, salvo que se nos cruce un camión. Vamos a abrir nuestras jornadas otorgándole el doctor honoris causa. Creemos que la política, poder juntar fuerzas y darle para adelante. Bueno, en esas jornadas, más que abiertas este tipo de aportaciones y de ideas. Bueno, lo hice un poquito largo. Buenas tardes. Yo soy estudiante de profesorado de ciencias sociales. Todavía me falta recibirme para entrar en el ruedo, pero ya estoy caminando. ¿Estás ahí? No, te quería agradecer por el panorama que estés sobre la mesa, esta invitación a discutir cosas realmente importantes y sobre todo al inicio los retazos, los bocetos de grandes temas para hablar. Justamente en eso quería responder a tu invitación a reflexionar sobre eso. Respecto a lo de si vivimos en una época que corta todo el legado, creo que decirlo así, además, todo el legado, todo contacto con causas del pasado, ¿no? Yo me animo desde la particularidad y del caso mío, que soy yo uno solo, más, como poner un poco de cuestión eso, o por lo menos no negarlo, pero tratar de no finalizarlo así, ¿no? En mi cortísima experiencia, cada vez que he tenido la oportunidad de preguntarle a un alumno de una secundaria qué ideas de la historia, del pasado tiene, qué le ha transmitido su familia o en la escuela, algo siempre sale. Qué bueno. Siempre sale y hasta cosas que uno lo sorprende. Uno siempre peca ahí por ahí de ¿cómo se dice? De pesimista, de prejugar. Subestimar. Obviamente, pero tanto eso que me ha llevado a pensar, bueno, si algo siempre se carga una noción de la historia transmitida por la familia, por la escuela, o sea, la capacidad de conciencia histórica no ha sido extraída de los cerebros. No. Obviamente, como todo ejercicio, me parece que es una cuestión de que eso se transforme en una conciencia crítica, histórica, sostenida en el tiempo y que habilite otra cosa, que es cuestión de entrenarla, ¿no? Que lo que la escuela, no sé,
mi concepción es que la escuela, los docentes pueden hacer eso como, no sé, como entrenar un músculo. No sé, si yo ahora salgo a correr 5 kilómetros, tengo que buscar del piso los pulmones, pero en cambio, creo que el entrenamiento en eso, el entrenamiento en conectar la complejidad de la trama histórica, también se entrena, ¿no? Y bueno, y otra cosa sobre el punto de la transmisión, que me interesa mucho, eso también, creo que es preguntarnos, transmitir para qué, ¿no? Lo que tampoco es cuestión de, bueno, el conocimiento construido de la humanidad es una cuestión que vamos perdiendo sin sentido alguno, ¿no? Creo que todos, la cuestión de la transmisión es transmitir para qué, para, o sea, perdón la analogía, capaz un poco burda, pero en un equipo vos estás transmitiendo, estás pasando la pelota con intensidad de una intención de ir a hacer un gol en determinado barrio, ¿no? O sea, qué objetivo como sociedad o cómo participa la educación en qué transformación social, ¿no? Y creo que todos tienen idea de la sociedad tiene que transformarse para ahí y para allá. Creo que esa es una idea más precisa para discutir, pero eso como que me suele pasar que la cuestión de que la educación se tiene que encargar de que no suceda de vuelta los horrores de la ESMA, de Garbage, totalmente compartido, creo que todos los que estamos acá compartimos que hay que evitarlo a toda costa, pero si el programa es evitar algo, como me da la sensación de que te quedaste con una debilidad, ¿no? Como que en la experiencia de cada uno, ya, esa experiencia, si no está conocida para una dirección que se construye colectivamente, queda a la deriva y totalmente posible es que las mismas fuerzas que produjeron la ESMA, que produjeron Garbage, ni bien tengan la oportunidad histórica de repetirlo, lo hacen. Y creo que va todo lo que decías vos, de que bueno, esa fuerza nunca se detiene la conflictividad de la sociedad y como que la educación tiene puede ser usada para un lado, los intereses de la sociedad que son diferentes y contrapuestos, nunca van a dejar la educación como un arma para llevarlo adelante. Muchas gracias. Voy con esta y, bueno, a ver, sí, hay una pregunta, ¿no? que se han hecho los historiadores mucho tiempo, que es ¿historia para qué? Y también ¿historia para quién? Transmitir el propósito, creo que es un asunto que no se debe escapar, como vos bien decís, y creo también, como vos sugerís, que hay que tener propósitos, que hay que tener objetivos. Yo creo que el objetivo, y en esto es una opinión, es la construcción de soberanía. Yo creo que tenemos también que volver a pensar el problema de la soberanía. Yo creo que lo que está pasando en nuestro país esta semana, ¿no? Con un nuevo embajador que viene a decir que su función es lograr tal o cual cosa, no vamos a, ya lo saben todos, todas, así que digo, o sea, y tenemos la primera magistratura del país rendida a los pies de la bandera de otro pueblo, porque, digo, da cuenta de que ahí hay un asunto, bueno, que es muy grave y que es urgente que podamos trabajar los espacios de reflexión, colectivos, interpretaciones y otras más, sino también en el plano de la transmisión. Y completamente de acuerdo contigo, y qué bueno que lo trajiste al comienzo de tu intervención. Por supuesto, y ojalá
ojalá no quise dar esa imagen. Los chicos, las chicas que llegan hoy a la escuela tienen muchas inquietudes, muchas preguntas, tienen muchas referencias históricas que hay que nutrir, que hay que trabajar, que hay que acompañar, que hay que hacerles lugar, que hay que también enseñarles a problematizarlas, ¿sí? Porque muchas veces venimos con ideas, pero esas ideas no necesariamente son ideas que tienen o que son fruto de una reflexión crítica, de un pensar crítico, y ahí creo que hay bastante o mucho trabajo por hacer. Un trabajo que tiene que nacer de la generosidad, es decir, no imponer, bueno, mira, vos venís con la versión equivocada, la versión verdadera es esta. Creo que no va, ni empieza ni termina por ahí. Empieza por escuchar, empieza por circular, empieza también por volver a instalar una pedagogía de la pregunta. ¿Sí? Bueno, ¿y eso de dónde viene? ¿Y eso dónde lo escuchaste? ¿Y eso dónde lo sacaste? ¿Y leíste esto que te puede ayudar a pensar otra cosa? Creo que ahí hay un trabajo para hacer muy importante y también muy concreto. Bueno, desde la organización me dicen que ya está. Ya está. Sí. He pedido más intervención y bueno, aprovecho ya que tengo el micrófono, Sí. simplemente una cuestión organizativa. Está circulando la planilla de asistencia para quien no la firmó todavía. Los certificados van a ser enviados por correo, los certificados con número de resolución, pero quien necesite constancia para presentar en el trabajo, acá tenemos algunas que son para cumplir, digamos, la necesidad. Bueno, cortito, te quería preguntar, mi nombre es Mauricio, es de historia. Primero que la preocupación de la innovación en la información práctica de enseñanza, que la innovación tiene muy buen marketing. Si vos ves como que esta propuesta de innovación encaja más con la subjetividad, en algunos casos con la subjetividad neoliberal, y hay mucho más para pelear y recuperar la información. Durante mucho tiempo decía, ¿no?, que los que conservamos éramos conservadores, tradicionales, tradicionalistas, todo. Yo creo que hoy son conservadores revolucionarios. O sea, que la lucha por sostener, insisto, nuestras tradiciones, vienen por nuestras tradiciones, vienen por nuestra subjetividad. Es más fácil venderle, inculcarle por un pueblo tradiciones foráneas, ¿sí?, no tienen bien arraigadas las propias. Yo creo ahí que, sin caer por supuesto, ni en las concepciones ni chauvinistas, ni nacionalistas, creo que tenemos que volver a recuperar algunas de nuestras raíces que son plurales. No estoy diciendo que haya una esencia que hay, ¿no?, que empezó el 25 de mayo de 1810, no estoy diciendo eso. Pero sí creo que hay que contraponer esos discursos de la innovación, ¿no?, la importancia de nuevo, del pensar históricamente esos problemas. Y también, viste, la palabra innovación es una de las palabras más viejas del diccionario. ¿Qué es la innovación? ¿Qué es la novedad? A ver, ¿qué es lo que estás planteando como nuevo? ¿No? O sea, porque detrás de esa palabra o detrás de esos artilugios, ¿no?, hay mucho ya conocido, mucho ya visto, mucho ya, ¿no?, que ya circuló por acá, ¿no? Yo digo muchas veces que los que traen la idea de la innovación es el diablo vendiendo cruces. O sea, esto es ya algo que conocemos. Bueno, y sí me parece que es muy importante, quizás no digo si contraponer, pero sí poner a la par de la idea de innovación la idea de experimentación, ¿no?, de lo que tiene que ver con la experiencia, de volver a recuperar la filosofía, volver a leer a Dewey, ¿no?, de toda esa tradición que está vinculada con el tema de la experimentación, con el tema de hacer de la escuela un laboratorio, un espacio de ensayo, ¿no? Creo que ahí hay mucho para trabajar también. Bueno, muchas gracias. No, parece que no. Hay una pregunta más. Acá me indican. Hola. Yo soy Samuel Cristian de Chihuahua, del Capir, ya el próximo año. Bien. Y bueno, aportando un poco, como mencionaba la compañera, el tema del Río, que nosotros justamente
historia de la educación infantil y la latinoamericana, de cómo muchas veces se puede ignorar, digamos, dónde nace gran parte de la educación. Nosotros, digamos, en las investigaciones obtuvimos datos de que Entre Ríos estuvo en un muy buen lugar en lo que respecta a la educación, y de que muchas veces yo empiezo esto de liberar el pasado por verlo inútil, no es como así, sino básicamente por un miedo a que nosotros, los docentes, eduquemos a gente que vuelva a retomar el tema que ellos intentan borrar y que los vuelvan justamente a poner en práctica. De hecho, habíamos hablado de cómo hoy en día los currículos, los diseños están hechos en base, no lo parezca, a ciertos grupos específicos y no se tienen en cuenta la diversidad de chicos que tenemos hoy en día. Obviamente no comparto todavía toda la experiencia que tiene siendo un docente, pero siempre esto de ver un poco para atrás, de cómo vos habías comentado esta idea de los españoles, de que ellos en su visión trajeron la verdadera educación, ellos trajeron la verdadera civilización a nosotros cuando nosotros ya teníamos ciertos paradigmas educativos que en varios registros españoles estaban sorprendidos. Pero como de conquistador de no permitir para nada decir, bueno, me sorprendió lo que vi, sino que simplemente fui y yo instauré la civilización. Se suele ver esto en cómo durante varios tiempos nosotros creíamos que nuestra historia había comenzado cuando llegó el conquistador, o sea, que los miles de años que tiene la historia de Latinoamérica no existían, que simplemente comenzaron cuando llegaron los conquistadores, cometieron, digamos, todos estos crímenes, y ahí comenzó la historia. Y que básicamente nosotros nos volvimos civilizados gracias a ellos, y nunca justamente se tiene en cuenta la gente que luchó, como vos habéis mencionado, esta idea de ¿cómo decirlo?, engrandecer a gente más que la otra, de poner a uno como el representante de todos, cuando no se tiene en cuenta toda esa gente que luchó y que capaz, ciertamente, alguien plantó tener una idea distinta y justamente como a las élites, vamos a decir, gobernantes, no les gustó, los terminaban dejando de lado. Esta idea que vos dijiste de Simón Rodríguez, que yo lo vi justamente en el segundo, en comparación con Sarmiento. Sarmiento, cuando hacía esta selección de la escuela, era bastante selectivo. Cierto grupo, y bueno, lo que eran los caudillos, los gauchos, a un lado, ellos no importan. Y cómo era Simón Rodríguez, él quería incluir a todos para una buena educación. Y ahí una cosa, se dan cuenta de cómo suele verse la gana, porque Simón Rodríguez fue tratado como un loco, y Sarmiento como un visionario. O sea, no se niega que Sarmiento fue un pionero en la educación. Algunos decían que Sarmiento estaba loco también, para desprestigiarlo. Sarmiento es una piedra en el zapato. Porque, como vos lo decís muy bien, ¿no? Simón Rodríguez y Sarmiento construyeron dos ideas de inclusión diferentes. La idea que pregonó Simón Rodríguez fue una idea de una inclusión mucho más generosa, mucho más justa también con los pueblos, con la pluralidad cultural de nuestro continente, y es lo que pregonó desde Caracas hasta Chile, prácticamente recorrió medio continente, nunca se cruzó con Sarmiento, aunque fueron contemporáneos en un punto, pero Sarmiento también hizo algo, creo yo, que, insisto, si es una piedra en el zapato, dejó un problema planteado, ¿no? Porque Sarmiento dijo, a ver, Simón Rodríguez fue por el lado de las experiencias, de las microexperiencias, ensayó. Sarmiento dijo, acá el problema es que si no agarro el Estado, no voy a poder construir una educación pública. Y eso, en parte, es algo de lo que nosotros hoy defendemos. Ahora, hay claroscuros, hay dilemas éticos, hay el zapato, sí, ¿no? Y hay un problema ahí que nos deja la figura de Sarmiento para pensar, y es, bueno,
¿cuáles son los límites de la escuela? ¿Hasta dónde la escuela puede incluir? ¿Hasta dónde no puede incluir? ¿Hasta dónde puede, ¿no? Una idea de, sí, quizás, de educación pública, incluir a toda una sociedad o no, ¿no? Es un problema. No estoy diciendo que no lo pueda hacer, no digo que la versión sarmientina sea la mejor o la peor. Digo, hay un problema para pensar ahí. Y está muy bueno que jóvenes como vos, jóvenes profes, futuros profes como vos, estén trayendo y estén actualizando estos temas porque para mí, sin lugar a dudas, no están agotados, no está escrita la respuesta. Es un problema a continuar pensando, y en ese continuar pensando el problema vale la pena también demorarse en las preguntas. Vale la pena dedicarse a preguntarse cosas sin necesariamente tener que responder, ¿sí? Creo que ahí también hay un trabajo lindo, interesante para hacer. Bueno, muchas gracias.